Sé que estamos como iglesia en un tiempo especial, amén. Estamos con desafíos de parte de Dios, colectivos, como familia, como congregación, ensanchados hacia nuevas cosas que Dios ha preparado ya. Y probablemente también tú estás siendo desafiado en algunas cosas personales. Así que la palabra tiene como dos enfoques. Uno, congregacional, y que podamos mirar que también cuando Dios nos habla congregacionalmente, como cuerpo, como un todo, también hay efectos muchas veces en nuestras propias vidas y no entendemos qué está sucediendo. Pero quiero decirte con toda certeza que el final es muy bueno y que el plan de Dios es perfecto y que vamos a una gran victoria. Amén. Así que Dios te llama a ser parte de esta victoria. Te llama y te convoca para ser parte de este sueño y para dar lo mejor de tu corazón en esto que Dios nos ha convocado. Amén. La palabra está basada un poco en los libros, no lo vamos a ver todo, así que no te asustes. Pero la inquietud viene por los libros de Esdras, Nehemías y Esther, pero fundamentalmente en los primeros capítulos de Esdras, cuando en el contexto histórico Dios saca al pueblo de Israel de la cautividad de Babilonia. Este es el contexto. Dios me dijo, estamos en un tiempo de reconstrucción de muchas cosas. Y este tiempo tiene una serie de principios que vamos a ver juntos aquí y que van a, sin duda, por el Espíritu Santo, nos van a dar luz en los momentos en que estamos. Solamente como parte de los antecedentes históricos en donde está en principios contenidos, es un poco para que veas esta cronología. En el año 605 Daniel fue llevado a la cautividad de Babilonia. Gracias por hombres como Daniel, que a pesar de estar en cautiverio, no rindieron sus vidas ante nada, ni se rindieron ante ningún tipo de seducción, sino que siguieron fieles a Dios. En aquel tiempo también Ezequiel es llevado a cautiverio, sin embargo Dios le da una tremenda palabra de aliento profética. En Jerusalén cae en el 586, pero Babilonia es derrotado por el rey Ciro en 539. Y decreta el regreso de los cautivos a Jerusalén el 538. Y así en el 536 se inicia la construcción del templo, la que se detiene en el 530, después de 6 años de haber comenzado. En ese tiempo entonces se levanta la palabra profética de Ageo y Zacarías, que viene a alentar al pueblo para reanudar la obra. Y se termina en el 516. Ahora vamos a la siguiente. Vamos a ver los principios que están contenidos en esta palabra. El primer principio. Este pueblo que estaba en cautiverio es llamado por Dios a reconstruir el templo. Y lo primero que tiene o que contiene aquello es que somos llamados de salir de algo que no es cómodo y que no es familiar a algo que no conocemos. Cuando Dios hace una transición en nuestras vidas, nos cambia de un lugar cómodo que conocemos, que manejamos, a algo que no conocemos plenamente o que visualizamos pero no completamente. Creemos que es algo o parte de ello, pero Dios siempre, tras un hecho concreto, tiene principios que quiere desatar sobre nuestras vidas. Y estos tiempos requiere que el cuerpo de Cristo los enfrente junto con el Señor y trae sobre nosotros desafíos personales y también desafíos congregacionales. El llamado es salir de lo cómodo, de lo familiar y dejar ambientes que no son conocidos, incluso hasta estructuras y formas que probablemente también a las cuales nos hemos adaptado. Y es así como dice la palabra en Esdras 1:3, quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel,
Él es Dios, el cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y los levitas, todos ellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. El Señor llama a los jefes de las casas paternas. Te llama a ti, sacerdote de tu hogar, levántate, ponte en pie, comienza a tomar el llamado porque hay algo que hacer, hay que salir a reconstruir, hay un llamado de parte de Dios. Y Dios nos está llamando a eso, nos está llamando a ir y buscar un lugar que Dios ya tiene preparado para ser trasladado a una nueva etapa como congregación. Levántate de donde estás, toma tu posición, que sea despertado tu espíritu. Ese despertar es un llamado con atención, un llamado fuerte, un llamado a la acción, un llamado a moverse en pro de lo que Dios está poniendo por delante. Nuestras vidas también están siendo desafiadas en lo personal a movernos de cosas que conocemos o incluso de que las que ya nos habíamos habituado a cosas nuevas. También estamos como en dos frentes, sin lugar a dudas, en lo personal y en lo congregacional, siendo llamados. El primer paso que le pide, por lo tanto, a Zorobabel, hay dos líderes que son quienes lideran este primer cambio del remanente para reconstruir el pueblo. Uno de ellos es Zorobabel, que tiene el gobierno civil, y el otro es Jesúa, que es el sacerdote, el gobierno religioso. Pero ambos, en una unidad de espíritu, encabezan este llamado. Llamados a salir de lo que es familiar para salir tras la visión que Dios le ha dado. Dios ha entregado una visión a la cual moverse. Una serie de nombres se unen a ellos para ponerse en marcha hacia la actividad nueva espiritual que Dios está levantando. El segundo principio. Ellos reconocen que la prioridad, antes de salir a iniciar la tarea que tenemos, lo primero es reconstruir el altar de Dios. ¿Qué significa eso? Dice la palabra en Esdras 3:1. Cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. El reconstruir el altar de Dios nos llama a la urgente necesidad de reconstruir la comunión con Dios, o avivar o intensificar nuestra búsqueda de comunión con Dios. Este llamado a congregarnos en ayuno y oración tiene que ver con esto, tiene que ver con levantar antes de poner manos a la obra. Es necesario reconstruir, revivir, reavivar la comunión con Dios. Y dice que no lo hicieron cada cual en particular, aunque eso es bueno, es necesario. Así lo está demandando Dios por las casas, pero juntos, como un solo hombre, todos juntos, como un solo cuerpo. Estamos llamados por Dios, no es algo no es un programa que vino simplemente porque se le ocurrió al pastor que sería bueno. No, es Dios mismo convocándonos. La invitación te la está extendiendo Dios. ¿Para qué? Para que juntos, colectivamente, en un solo sentir, como un solo cuerpo, busquemos la dirección de Dios. Él tiene algo que decirnos. Amén. Esto es ultra necesario en tiempos de transición. Si es necesario para lo largo de toda nuestra vida, en tiempos de transición y de cambio, esto es prioritario. Hay que intensificar la búsqueda con Dios. Cuando estamos justo en el paso, en el siguiente nivel, hacia donde Dios nos lleva, esto es imprescindible. Y tenemos que también luchar por la unidad del cuerpo en mente y en propósito. Contribuir juntos a la unidad del cuerpo. En 1 Corintios 1:9 dice: fiel es Dios por el cual fuiste llamado a la comunión de su Hijo Jesucristo. Os ruego pues, dice el verso 10, hermanos,
por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Este es el deseo de Dios, es procurar, anhelar, porque uno de los ataques que tienes que tener en cuenta y tienes que estar apercibido es que el enemigo trata de producir división entre el cuerpo de Cristo o entre la familia. Es ahí donde tienes que tener la atención puesta. Tercero, ¿por qué se hace todo un desafío? Porque siempre las visiones de Dios es un llamado a algo más grande de lo que nosotros nos sentimos capaces de hacer. Porque si nosotros sintiésemos que podemos hacerlo, que están todas las cosas en nuestras manos, que lo podemos alcanzar, no sería de Dios, estaría dentro de nuestra fuerza. Pero esto nos supera. Lo que Dios está demandando supera tu fuerza, supera lo que tú puedes hacer. De ahí, cuando sucede eso, ten la seguridad de que es Dios. Cuando tú te sientes impotente por tus propias fuerzas hacerlo, es Dios mismo que está atrás de eso. Siempre la visión va a ser más grande. Y mira lo que dice. Celebraron la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito. Cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Además de estos holocaustos continuos, lunas nuevas y todas las fiestas solemnes de Jehová y todo sacrificio espontáneo y ofrenda voluntaria a Jehová. Celebraron. Cuando hay una visión más grande, tú quieres dar un golpe certero a cualquier oposición que venga en contra, celébralo. Celebra la respuesta antes. Celebra la victoria por anticipado. Mira lo que hicieron. Ponte en la mente de este pueblo. Imagínate, salieron de un lugar donde habían construido casas, donde había una civilización, donde habían hecho lazos, donde habían construido familia, y salieron a un lugar en ruinas. No había nada. En ese minuto van a celebrar la fiesta de la cosecha y no hay qué cosecha levantar si no habían nada, no habían sembrado nada. ¿Qué cosecha iban a levantar? ¿Qué cosecha iban a celebrar? Estaban celebrando en una ciudad que no estaba construida, ni siquiera habitada, ni pensaba estar habitada aún. Están celebrando sobre un templo que aún ni siquiera está construido, ni levantado, ni puesto siquiera los cimientos. No hay nada. Pero este pueblo está tan apasionado, tan empapado, tan lleno de la visión de Dios, tan absolutamente convencido de que es Dios, que por la fe lo pueden ver. Yo me pregunto, nosotros como iglesia tenemos un sueño, ¿tú lo puedes visualizar en tu corazón? No hay nada hoy, tú no lo ves con tus ojos naturales, pero por la fe sí lo puedes ver. Y puedes cantar de alegría y puedes celebrar. La fiesta de las trompetas es la fiesta que se celebraba para decir, aquí llegaron las buenas noticias. Y Jesús, cuando vino, Él hizo cumplimiento de esas buenas noticias. Nosotros podemos celebrar aún no viendo. Podemos cantar y dar gracias a Dios por lo que Él ya hizo, aunque nuestros ojos no lo vean. El lugar ya está listo, está preparado. ¿Qué cosas hay en tu vida hoy, en lo personal, que tú anhelas, que sabes que son de Dios, pero todavía no ves el resultado concreto? ¿Qué son las cosas que están en tu corazón que anhelas ver? Visualízalo. No solo visualiza la dificultad, visualiza la respuesta. Visualiza la transformación, el milagro, el cambio. Atesóralo en tu corazón. Cuando lo podemos ver, es casi así que ya lo podemos tener. Pero hay que verlo en los ojos de la fe. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos celebrando? Se decidieron. Debemos ser esa clase de personas que ven lo que Dios va a hacer, aunque nada lo manifieste en lo natural. Ese es nuestro ADN de Dios. Somos personas de fe. Podemos ver las cosas que no son como si fuesen. Y no solo verlas, llamarlas y declararlas. Amén. Debemos estar atentos para escuchar el sonido de la trompeta de Dios.
Él está sonando y son buenas noticias. Así que hay que poner atención a lo que nos va a decir. Son buenas noticias. Tiene buenas noticias. Tiene buenas noticias. Cuarto. El cuarto principio es el llamado a edificar y fortalecer los cimientos. Todos nosotros estamos construyendo también nuestras vidas con Dios. Tenemos que en esta etapa también revisar que donde hemos edificado sea seguro, sea firme, sea sólido, sea en la roca. Mira lo que dice Esdras 3:10. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y sus trompetas, y a los levitos hijos de Asaf con címbalo. ¡Qué bueno! Se tienen que levantar los sacerdotes, se tienen que levantar los ministerios, se tienen que levantar en las casas, los jefes de hogar, los sacerdotes de sus casas. Tienen que poner la trompeta en su boca, anunciar las buenas noticias. Se levantaron los levitas, los adoradores. Dice, Asaf con címbalo, que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban, dice, alabando y dando gracias a Jehová, diciendo, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia sobre Israel. Tú puedes tener la certeza en tu corazón y la palabra lo dice. Y yo creo lo que la palabra dice, que Él es bueno y que su misericordia es para siempre. Eso es Dios. Por lo tanto, los planes de Dios para ti son buenos. Su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Esa es la que tú tienes que buscar, esa es la que tú tienes que anhelar, esa es la que tú tienes que hacerle espacio para recibir. Estaban alegres, estaban cantando cerca de la bondad de Dios, estaban hablando acerca del carácter de Dios, sobre la fidelidad de Dios. Eso tiene que estar en nuestras bocas, en nuestro corazón. Y todo el pueblo, dice, aclamaba con júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas, de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primero, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras otros, muchos, daban grandes gritos de alegría. Y no se podía distinguir el pueblo, el clamor de los gritos de alegría, de la voz de lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido desde lejos. Desde lejos. Desde lejos se oía. ¿Por qué algunos lloraban y por qué otros reían? Porque los que comenzaron la obra hace 8 años atrás, comenzaron en esta casa, comenzaron a edificar, se van a emocionar de ver y van a llorar de conmoción de ver la fidelidad de Dios. Se van a conmover en su corazón de ver que Dios es fiel, que el trazado que Él hizo, que el camino que Él hizo para que se recorriese es un camino perfecto donde Dios ha llevado al cumplimiento de su palabra y su promesa. Eso va a suceder. Pero también los que recién vienen incorporándose, los que recién vienen llegando a esta casa, a esta familia, van a cantar de alegría, van a dar voces de júbilo y va a haber una mezcla entre la emoción, entre la conmoción del llanto y las voces de alegría. Y lo vamos a vivir, eso va a pasar y esas voces de júbilo se van a sentir. Pero ¿en qué etapa estamos? Estaban haciéndolo mientras ponían los fundamentos. Lo que ha estado haciendo Dios en este tiempo de espera es poner fundamento, es poner los cimientos de lo que Dios va a sostener hacia arriba. Está poniendo fundamento. ¿Qué está sucediendo en tu vida? Dios viene con lo que te ha prometido, pero se está asegurando que los fundamentos sobre lo que ahora estás edificando tu vida y tu casa sean firmes. Eso está haciendo Dios. Eso está así. Y hazlo con alegría. No es un trabajo fácil el de poner los cimientos. Por eso, habitualmente no se escucha mucha alegría. Porque tanto en lo natural como en lo sobrenatural, poner los cimientos es un trabajo difícil. Requiere cavar mucho, requiere arrancar, requiere derribar, requiere despejar el terreno. Eso nos está pasando. Por eso que hay cosas, porque Dios nos lleva no solo congregacionalmente a una nueva etapa, nos lleva
individualmente y familiarmente a otra etapa. Y eso implica que están pasando también cosas en nuestra vida donde Él está sacando piedra y está cavando para que revisando que estos fundamentos estén bien, porque no se trata solo de algo físico, se trata de algo más que algo físico. Cuando ellos reconstruyeron el templo era algo natural, físico, una obra, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que aprender a darles a las obras un sentido de trascendencia y de la sobrenaturalidad de Dios a lo que hacemos. A las cosas, a las obras que haces, tienes que aprender a ponerle la perspectiva de lo que Dios es. Dios no solamente se fija en la obra, algo más está sucediendo ahí. Y eso es lo que está sucediendo en nuestra vida. Cuando se hace una construcción, si el edificio es muy alto, el cimiento hacia abajo tiene que ser mucho más alto para sostener todo lo que viene hacia arriba. Mientras más alto queremos llegar, más profundo se debe cavar. Y eso es lo que está haciendo Dios. Cuando tiene planes también con tu vida, que van a bendecir a otros, cuando hay llamado en tu vida, ¿qué sucede? Dios se tiene que asegurar que el fundamento sea sólido, profundo, porque no se solo trata de ti, se trata de lo que va a sostener sobre ti. ¿Entiendes? Y eso está haciendo Dios. Estaba cavando sobre ello. Este tiempo no suele ser muy emocionante, sino que pues es un tiempo de arduo trabajo, de bastante que hacer. ¿Cuál es el quinto principio? Es fome, pero pasa. O sea, dice, la palabra nos dice, no ignoréis las maquinaciones del diablo. No ignoréis las maquinaciones, sino estad firme y resistirlo. O sea, cuando estamos en estas labores de Dios, oposición viene, enfrentamiento viene. ¿Para qué? Para tratar de desquitarnos el enfoque de lo que Dios está tratando de hacernos llegar. Pero si Él lo puso, aunque la tarea parezca grande, Él sabe que puedes con ella. sabe que puedes con esa tarea. ¿Y qué sucedió? Oyendo los enemigos de Judá y Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová de Israel, no tardaron. Primero trataron de hacerlo simpático y dice la palabra que dijeron, ¿por qué no sería bueno que nosotros construyéramos con ustedes? Que nos asociemos. Y ellos dijeron, no está bien, lo haremos solo. Y ahí se dejó sentir el ataque. Y dice, pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá, lo atemorizó para que no edificara, y sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Sirio, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, incluso, mire, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Comienza a presentarse las dificultades y comienza a verse la oposición, a levantarse la oposición y va en incremento. Lo que aparece como una intimidación, luego se hace mucho más intenso y ya genera temor. ¿Por qué? Porque el enemigo lo que trata a través de la intimidación y el temor es paralizarnos. El temor paraliza. Eso es lo que trata de hacer. Por lo tanto, tenemos que estar atentos para sacudirnos a tiempo de aquellas cosas. Y llegaron tan alto que comenzaron a sobornar a otros con tal que se frustrara la obra e incluso dijeron cosas falsas acerca de ellos. Y ahí uno puede ver cómo el enemigo está atento para parar los planes de Dios. Cuando se comienza a edificar la visión y esta comienza a ensancharse y esta comienza a ampliarse, y comienza esa visión, ese es otro antecedente importante, a cultivar, a aprender en los corazones de las personas, ahí comienza entonces el ataque. El sexto principio, por lo tanto, el llamado es a perseverar. El llamado es no a quedarse parado ante la intimidación, ante el ataque, ante el problema, no. Porque eso es lo que hacemos. Nos desesperamos tratando de resolver el problema, nos enfocamos en el problema y dejamos de perseverar a lo que Dios nos ha dicho. Hay que despejar. Sí, el problema está ahí, no digo que no lo conozca,
hay que estar atento, pero también confiar que Dios va a hacerse cargo de ello mientras continúo avanzando a lo que Dios me ha dicho. No me detengo a causa de la intimidación. ¿Entienden? Ese es el enemigo, que bajemos los brazos y en el fondo nos concentremos más en el problema que en la solución. Y dice entonces, cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reino de Darío. Muchos años estuvo suspendida la obra. Habían puesto un cimiento fuerte, habían peleado contra el enemigo, habían enfrentado el retraso. Y en este punto parece que las promesas y las palabras proféticas parecen alejarse y desvanecerse. ¿Cuántas veces en tu propia vida Dios ha hablado cosas a ti? Y cuando viene la oposición y viene el ataque, pareciera ser que esto comienza a alejarse y las palabras parecen perder su fuerza y parece que ya no va a ocurrir, pues Dios te dice que Él es fiel para hacer todo lo que te ha dicho que hará. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Fiel es el que prometió, fiel es el que lo hará. Así que afirma tu corazón. Es ahora, más que nunca, donde esa palabra tiene que sonar más fuerte que muchas otras voces y muchas otras oposición que se levante en tu casa, en tu trabajo, en tu vida personal. Muchas otras voces que van a querer tomar la atención. No, es ahí donde la voz de Dios tiene que ser más fuerte que todas aquellas cosas. Que lo que estás visualizando de Dios, la visión que Dios ha dado a tu corazón, es más fuerte de lo que las circunstancias están hablando. Es ahí donde hay que permanecer. ¿Qué sucede? Que los retrasos, ¿qué es lo que provocan? Provocan desaliento. Cuando las cosas no suceden como porque viene la palabra, nos enciende, nos animamos, pero resulta que el resultado no tarda en llegar y más encima hay ataques y todo se desconcierta, como que empezamos a perder la compostura y cada cual se arregla como puede. ¿Qué sucede? Que ahí viene el desaliento y ahí hay que tener ojo, porque al venir el desaliento viene la crítica y la murmuración y eso hay que pararlo. ¿Entiende? Son principios que hay que estar atentos, apercibidos, para ponerle límite antes de que eso acontezca. Ahí vienen entonces aquellas cosas en las cuales nosotros tenemos que ser sabios y entendidos en los tiempos. En estos tiempos de tardanza y retrasos donde debemos tener la certeza que hemos cavado profundamente en nuestros corazones la palabra de Dios y también la visión de Dios. Que el Señor es nuestra roca, que Él es nuestro fundamento y perseverar buscándolo con intensidad, creyendo en Él porque Él es fiel. Y aquí aparecen entonces la palabra profética. Y es en este momento, precisamente, en esta coyuntura histórica, donde aparecen estos dos profetas, Zacarías y Ageo, y comienzan a declararle palabra a este pueblo que ya está bajando las guardias y está bajando los brazos ante la oposición, ante el ataque. ¿Y qué es lo que dice? Esdras 5:1. Profetizaron Ageo y Zacarías. Ahí están los libros de Ageo y Zacarías si los quieres revisar. Dan cuenta de esto y de mucho más. Y dice, hijo de Ido, ambos profetas a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre de Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josafat, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaba. Aquí comienza entonces esta palabra de Dios, esta palabra profética comienza a alentarlos y también poner atención sobre algunas cosas. Y podemos ver, veamos la siguiente, cómo Ageo aborda los siguientes temas para alentar al pueblo. Lo primero que se da cuenta, que frente a una oposición comienza a declinar el interés. A lo que había pasado con un fuerte fuego comienza a declinar ante la oposición. O bien, también el enemigo hace que nuestra oposición personal, nuestras luchas personales, comienzan a levantarse y eso comienza a tener más atención que hacia lo que Dios no había convocado.
Cuando nosotros no perdemos la perspectiva de las cosas y realmente nos dedicamos a trabajar en lo que Dios nos llamó a hacer, en la obra que Dios puso a la mano, Él se encargará de solucionar las otras, las nuestras. Nosotros nos preocupamos de su obra y Él se preocupa de las nuestras. Es así como funciona el principio de Dios. Nosotros nos preocupamos de su casa y Él se preocupa de nuestra casa. Así funciona el principio de Dios. Y dice que comenzó el desinterés. Entonces, ¿qué hizo Ageo? Ageo 1:14 dice: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios. Y esto es hermoso, porque despertó en el original significa Ur. Ur en hebreo significa águila. ¿Y dónde está la Andreita? Y la Andreita me proporcionó esto. Además, es luz. Alumbró tanto eso, Andrea. Amplió tanto. Porque esta palabra Ur que usa aquí es la misma palabra que usa en Deuteronomios 32:11, cuando dice: como un águila, como un Ur, como un despertar. Que agita, como un águila que agita el nido y revolotea sobre sus polluelos, que despliega su plumaje y lo lleva sobre sus alas. Es así como Dios lo va a hacer. Despiértate, oh pueblo, despiértate, oh viña del Señor. ¿Por qué? Porque Dios va a venir como un águila y Él nos va a levantar en sus alas y vamos a ser trasladados sobrenaturalmente, no solo en nuestro esfuerzo, sino en el poder de sus fuerzas. Algo glorioso no solo va a quedar estampado como parte de la historia de la iglesia, va a quedar estampado en nuestros corazones. Él tiene poder para sacarte de una situación, poder que no tiene nadie en el mundo, para tomarte por su gracia sobre sus alas y llevarte a un lugar de seguridad, a un lugar alto, a un lugar de luz. Porque cuando el águila nos lleva, tiene visión, tiene la capacidad de ver no solamente lo inmediato, tiene la capacidad de ver mucho más allá. Y Él nos lleva a un lugar alto, donde podamos ver, donde podamos apreciar lo que Dios va a hacer. Él lo va a hacer. Él lo está haciendo. Él lo está haciendo. Segundo, perdonen. Yo me emociono. Tiene que combatir el desaliento. El desaliento. No le des lugar al desaliento. No le des lugar al desaliento. No des lugar al desaliento. El cansancio es enemigo del avivamiento. El cansancio produce agotamiento y produce desaliento. Así que ojo con eso. Cuando estamos en una tarea ardua, tenemos que tener cuidado de mantenernos fuertes y fortalecidos en el Señor. Dice Ageo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? ¿Qué le está diciendo? Claro, ustedes tienen la vista ya en el templo de Salomón, majestuoso, imponente, grande. Y ahora les parece como nada. Probablemente tú llegas a un lugar donde vas a tener que hacer muchas arreglos, reflexiones, y va a parecer como distinto a lo que viste probablemente. A ti te va a parecer como eso, pero dice: pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Cobren ánimo todo el pueblo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. Amado, el llamado no solamente es a salir de Egipto. La iglesia también sale de Babilonia. Es mucho que decir al respecto, pero no es el momento. Pero estamos haciendo un éxodo. Estamos caminando hacia lo que Dios santificó. Un lugar apartado, santificado, consagrado. Y le dice esto: no temas.
porque te aseguro que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Seremos bendecidos en este traslado, no solamente colectivamente, individualmente, y las familias de esta casa serán bendecidas por Dios. Él dará paz sobre este lugar y sobre las familias de la iglesia. No se desalienten, no nos desalentemos. Vamos hacia algo grande. Ellos no podían imaginar que la gloria que habían visto cuando se construyó el templo de Salomón, que la nube de la gloria de Dios lo invadió. Ellos no podían imaginar que lo que estaban viendo apenas en un fundamento, entre ruinas, podía ser tan glorioso. Lo que ellos no sabían, que ellos estaban construyendo un templo en el cual el propio Hijo de Dios se iba a pisar años después, se iba a parar en ese templo que este pueblo estaba construyendo. Y Dios te dice, todos estamos construyendo algo en el que el propio Jesús lo va a habitar y va a permanecer allí por siempre. No es solo una construcción. Nosotros también, como piedras vivas, nuestras propias vidas están siendo construidas por Dios para que seamos el templo en el cual habite su gloria. Es parte de lo mismo. Y lo tercero que les dice, hay insatisfacción cuando las cosas se retardan. Hay insatisfacción. Parece que no resulta. En mi vida, si hay algo que no se está dando, hay insatisfacción. Pero Él te dice, y te lo dice hoy, ¿no está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de oliva ha florecido todavía. Mas desde este día te bendeciré. Mas desde este día te bendeciré. No es lo que veas, no has llegado al punto donde ya lo ves y lo celebras y lo tienes. Mas desde este día te bendeciré. Puedes decir amén, lo recibo, Señor. Es mío. No lo veo, pero está bendecido. Esa es una semilla. Una semilla tiene la capacidad de abrirse espacio aún en medio del concreto. A esa plantita le pusieron cemento arriba y no tuvo problemas para salir por sobre el cemento. Ese es el poder de la palabra de Dios. Tiene poder para florecer aún cuando hay concreto encima. Eso es la palabra de Dios. ¿Qué le dijo? En este momento es donde la promesa tiene que estar muy arraigada en nuestros corazones. Él le había dicho, aquel día no se trataba solo de un lugar físico, se trata de caminar a una nueva dimensión de autoridad y de poder. No es solo un lugar, es crecer a una nueva estatura, de acuerdo a los diseños de Dios. Vamos a ser investidos de algo, de una nueva unción, de una nueva estatura. ¿Qué dijo? En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, tomaré a Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová. Y eso sucederá, pastor, porque tu ministerio está en un cambio, en una transición. No se trata solo de un lugar, no se trata solo de una edificación. Es el llamado que Dios le dio, el que lo está impulsando hacia un nuevo lugar, hacia una nueva dimensión, y Él va a colocar un anillo sobre su dedo. Usted está llamado a un llamado apostólico y a un llamado profético, y eso Dios se lo está haciendo. Eso Dios lo está haciendo, no solamente algo físico. Y cuando eso acontece, todos nosotros somos bendecidos, porque la unción se derrama desde las cabezas hasta el borde de las vestiduras. Y vamos a ser nosotros
bendecidos. Nos sentimos privilegiados de llegar a esta casa en este tiempo tan histórico y no sé ni siquiera cómo expresártelo para que puedas sentir la emoción, el impacto que yo siento en mi corazón ahora y la presencia del Espíritu Santo sabiendo que esto es trascendente y glorioso. Ha llegado el mejor tiempo de esta iglesia. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Gracias por los que comenzaron, gracias por los que fueron obedientes, gracias por los que tuvieron y perseveraron hasta el día de hoy, aún en medio de la dificultad. Perseveraron en sus corazones, aún en medio de cosas que no entendía. Yo sé, no vengo naciendo en iglesias hoy, sé que se viven dificultades, no necesitamos saber, todos vivimos dificultades personales y congregacionales, pero Dios te dice, los llevo a un nuevo nivel de unción, de estatura, de autoridad y de poder. No se trata solo de un lugar, abran los ojos, y por eso viene la palabra de Zacarías. Mantén encendida como una antorcha la palabra profética que alumbre toda circunstancia adversa. ¿Cuál es la palabra profética? Más segura es esta. Mantén en tu corazón lo que Dios te ha dicho. Si Dios te ha dicho que la gloria postrera será mayor que la primera, mantén encendido lo que Dios te ha dicho, aún aunque pases por circunstancias adversas, aún cuando pases por fuego, aún cuando pases por el agua, porque no te vas a quemar ni te vas a negar. ¿Qué ves? Le preguntó. ¿Qué ves? Le preguntó Zacarías a Zorobabel. Y él dijo, he sido despertado como de un sueño. Dios necesita despertarnos. ¿Qué estás mirando? ¿Qué estás mirando? He aquí un candelero todo de oro con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelero y 7 tubos para las lámparas que están en él. Y junto a él 2 olivos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Entonces respondió y habló diciendo, esta es la palabra de Jehová, Zorobabel. No es con ejército, no es con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. No es nuestra fuerza, es en el poder de sus fuerzas. ¿Seremos despertados a qué? ¿A qué estamos siendo despertados? Despertados para estar conscientes en la presencia de quién estamos. Tenemos que estar conscientes a hoy, frente a quién estamos, quién está en este lugar, en la presencia de quién estamos, como Jacob que despertó como de un sueño y no sabía dónde estaba. Tenemos que estar despiertos ¿para qué? Para ser conscientes de la autoridad que se nos ha delegado. Dijo Jesús, como el Padre me envió, así yo los envío. Como el Padre me envió, así yo los envío. Revestidos de autoridad, revestidos de poder, revestidos de mi presencia, de unción, del Espíritu Santo, de lo que necesiten para hacer lo que tienen que hacer. No somos enviados así nomás, a tontas y a locas. Somos enviados a hacer con el equipamiento sobrenatural de Dios. Dice, por tanto, id y hacer discípulos sobre en la tierra, porque toda potestad, dijo Jesús, me es dada, así en el cielo como en la tierra. Así nos envía Él, con todo aquello. Urgente llamado es para hoy. El despertar no es para mañana, no es despertar para mañana, es ahora que hay que despertar. Y esto conociendo que el tiempo, que es ya hora, hoy es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Cuándo Dios dio la visión? Pues hoy, el cumplimiento está más cerca hoy que ayer. Por lo tanto, es tiempo de levantarse, es tiempo de despertar. Recobrar la visión por una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia invadida, encendida, en avivamiento. Tu vida debe estar llena de Dios, llena de su Espíritu, llena de Él. Ese es el diseño de Dios. ¿Qué estás viendo?, le pregunta. ¿Qué ves? Y él le vuelve a decir este candelero. ¿Qué dice respecto al candelero? Apocalipsis 1:19. Al final dice, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Lo que estaba viendo Zorobabel, que Zacarías le mostraba en una visión profética, era la iglesia llena del aceite, alumbrando una iglesia que sea luz, que sea un referente en un mundo de oscuridad. Tú y yo estamos llamados a ser luz.
Estamos llamados a hacer luz, a alumbrar. Tal como le había dicho a Gedo. Mira, entonces respondió y me habló diciendo, esta palabra de Jehová a Zorobabel dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. Pero mira cómo continúa. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. ¿Cuál es el monte que tienes por delante? Personal, congregacional. ¿Cuáles son los obstáculos que estás enfrentando? Pues quiere que te pares en autoridad, porque para eso Dios ha venido a impartirnos esa autoridad para continuar. Para continuar, Dios quiere que seamos investidos de esa convicción de autoridad, para ejercerla y desatar el poder de Dios, para remover monte. ¿Qué está en monte? La palabra de Dios dice en Marcos 11, si le dijeras a ese monte, quítese, si creyeras en tu corazón y no dudaras, le dirías a ese monte, quítate y será hecho a un lado. Eso dijo Jesús, eso le está diciendo aquí Zacarías. ¿Qué es este monte? ¿Qué es esto que viene contra ustedes a parar la obra? Entonces, ordenen a este monte que sea trasladado, que se quite del lugar, no tienen nada que hacer ahí. Y ustedes, así como han sacado la primera piedra, lo van a hacer con aclamaciones, dando gracias a Dios y reconociendo que el favor de Dios estuvo sobre nosotros. El favor de Dios, al llegar a hacer la transacción, va a haber favor de Dios sobre la iglesia. Favor de Dios en lo que hacemos. ¿Cuál es el monte que estás enfrentando? ¿Cuál es? Con aclamaciones de gracia, porque Él lo va a hacer. Toma autoridad, ordénale a ese monte que se retire. Sigamos. Apropiarnos de la palabra profética de Dios que asegure que la victoria está garantizada. Vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Las manos suyas pusieron el cimiento, las manos la van a acabar y va a reconocer, pastor, que la palabra de Dios, la visión fue dada por Dios. Así es, el que empezó concluirá y los llamó para comenzar y para terminar. Así es Dios. Tener en estima y consideración los pequeños comienzos. Hay que tener en estima cómo comenzamos. Nadie comienza con todo terminado. El único que lo hace es Dios, porque Dios nunca comienza algo que no termine primero. Él lo termina y después lo comienza. El Cordero no fue inmolado hace 2000 años, fue inmolado antes de la fundación del mundo, dice la palabra. Él lo terminó y cuando terminó, empezó. Por lo tanto, puedes descansar que lo que Él ha preparado para ti, Él ya lo terminó. Tú estás siguiendo lo que ya está listo, estás preparado. Caminamos por obras preparadas de antemano, preparadas por Dios. Eso dice Efesios. Estamos caminando y son buenas obras. Ya la terminó, ya está listo, está listo. No hay que menospreciar los pequeños comienzos. ¿Cuándo se inició? Cuando eran apenas un grupito pequeño. Cuando solo ardía en el corazón. Porque lo que vamos a celebrar como término es gracias a la decisión de ese pequeño grupo. De esos valientes. ¿Cuántos son aquellos valientes que estuvieron al inicio de la obra aquí? Levante su mano. Los que comenzaron, ¡uy, mírense! Es un privilegio. ¿Saben que es un privilegio? Los que están, porque se van a alegrar, porque ustedes saben cómo comenzó. Siguiente. Considerar el rol del liderazgo en la visión. Le da una visión que dice que habían 2 olivos, una a la derecha y otro a la izquierda del candelabro. Hablé de nuevo y le dije, ¿qué significan estas 2 ramos de olivo que por medio de los tubos de oro vierten aceite como de sí mismos? Y me respondió, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra.
no solo se trata de una obra, no solamente se trata de un lugar físico, se trata de asumir una nueva posición de autoridad. Y Dios está invirtiendo porque Dios está llamando a su pueblo a hacer lo que Él siempre determinó que seríamos. Estos dos ungidos, hay muchas interpretaciones, pero la más evidente a veces se pasa por alto. Le está hablando Zacarías y Agero a Zorobabel y a Jesúa, un líder en lo civil y el líder sacerdotal. Le está hablando a ambos. ¿Y qué es lo que dice la palabra acerca de nosotros? En el Antiguo Pacto, en Éxodo, dice que vosotros seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Seréis, futuro. Luego, en el Nuevo Pacto, presente, Primera de Pedro 2:9, la palabra de Dios no cambia, su propósito no se altera. ¿Qué dice? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos presente, pasado. Para Jesús está hecho. Él dijo, Jesucristo, lo dijo, testigo fiel, el primogénito, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Somos hechos por Dios reyes y sacerdotes. Lo que está haciendo en esta reconstrucción Zorobabel, ¿qué está haciendo Jesús? Dios está levantando el ministerio de reyes y sacerdotes. Está poniendo una investidura. Lavó primero las ropas del sacerdote, lo vistió de lino fino, lo restauró. Luego le puso un anillo a Zorobabel de autoridad. El anillo es símbolo de familia y de autoridad. Cuando llegó el hijo pródigo, ¿qué hizo el padre? Le dio ropas nuevas y le puso un anillo que era símbolo de la familia. Tú tienes un anillo en tu dedo que no ves, pero es un anillo que dice que tú eres parte de la familia real, porque eres hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, y Él te hizo para tu Dios rey y sacerdote para reinar en vida, dice Romanos 5:17. Él nos hizo para ejercer autoridad. Esto no se trata solo de un lugar físico para que habite su gloria y nos podamos reunir. Esto se trata de que Dios nos está llevando a una nueva dimensión de autoridad, donde la gloria de Dios se va a manifestar no solo en el templo, sino en tu propia vida, donde Dios quiera que esto que Él siempre planeó para su pueblo, su iglesia, se haga para que alumbremos, para que como olivos que de sí mismo vierten aceite, porque están tan llenos del Espíritu Santo, están tan inyectados de Dios mismo, están tan pegados como esas uvas a la vid, están tan ahí conectados que como de sí mismo viertan la unción, el aceite. Ese es el propósito de Dios para con nosotros, es grande. Él nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Ese es el deseo de nuestro Dios, reinar sobre tus dificultades, reinar sobre tus problemas, reinar y gobernar sobre tu casa, reinar sobre lo que viene en contra. Dios te ha investido de autoridad, de poder, tienes la palabra de Dios. El llamado no es solo para algunos, el llamado es para todos. El Nuevo Testamento dice que tal confianza tenemos en Cristo, que no seamos competentes por nosotros mismos, como pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia viene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Somos ministros competentes de un nuevo pacto. Dile a tu hermano que está a tu lado, eres ministro o ministra competente de un nuevo pacto. Lo eres. Eres un ministro. ¿Sabes lo que significa un ministro? Un servidor. Ministro es uno que sirve, un servidor. Eso estamos llamados a hacer. Y se pusieron manos a la obra. Luego que la palabra vino, dijo, dejad que se haga la obra de esta casa, dice en Esdras 6.
de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen la casa en su lugar. Hay un lugar donde vamos a levantar algo. Hay un lugar previsto de Dios. Hay un lugar ya apartado por Dios. No andamos a tienta. Hay un lugar. Hay un lugar. Y lo que fuere necesario, le dice, becerros, carneros, corderos para el holocausto de Dios. Trigo, sal, vino, aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día. No necesitas tener la provisión completa. Viene provisión para cada etapa, para cada paso de fe, porque esto es un desafío de fe. Vamos paso a paso, porque Dios ha provisto que todo lo que se necesite será dado. Él tiene. ¿Por qué menciona esto? Porque eran las cosechas más prominentes, esas que menciona ahí. Y los ancianos judíos edificaban y prosperaban. Cuando tú te pones manos a la obra de lo que Dios te ha llamado, no solamente se edifica, tu vida es bendecida, tu vida es prosperada, en tu vida comienza a verse la victoria, la paz. Eso es lo que está llamando a ser parte de Dios. Dios no nos está quitando nada, Dios nos está tratando de bendecir y de hacernos llegar bendición y victoria sobre nuestras vidas. Sean dados oportunamente a esos varones los gastos para que no cese la obra. Eso dijo Dios. No cese de dar todo lo que necesitan. Tienes la palabra, tienes el pan que nos sustenta. Tenemos el gozo del vino que dará gozo para poner manos a la obra y será nuestra fortaleza en medio de cualquier circunstancia de debilidad. Tenemos la unción, el aceite, el olivo. Vamos a tenerlo ardiendo. Va a ardir en nuestro corazón. Esas lámparas van a ser encendidas. Tenemos la sal porque somos la sal del mundo para ponerle sabor a las cosas que hoy están insípidas. Y está el Cordero, lo más importante. El Cordero. Jesús es el Cordero. Y Él está en medio. Todo lo que necesitamos está dado para hacer la obra. Y hay victoria en tu vida, en mi vida, en nuestras vidas. Y en la obra que Dios nos ha encomendado hacer. ¡Qué gran privilegio! Te puedes poner de pie y dar un aplauso al Señor porque Él es bueno. Porque su misericordia es para siempre.